La mayoría de las personas no tienen idea de lo que está a punto de suceder. Robert Kiyosaki lo dijo, y créeme, no es una exageración. Mientras muchos siguen con su rutina diaria, sin sospecharlo, algo grande se está gestando, algo que cambiará por completo el panorama financiero, las oportunidades y hasta la forma en que vivimos. En este video voy a revelarte exactamente qué está ocurriendo y, lo más importante, cómo puedes prepararte antes de que sea demasiado tarde. No es una teoría ni una suposición. Son hechos respaldados por señales claras que pocos están viendo. Si crees que el mundo seguirá igual, te sorprenderás. La mayoría de las personas no tienen idea de lo que está a punto de suceder, pero tú no serás una de ellas. Mira el video hasta el final, porque voy a explicarlo paso a paso, de manera clara y directa, para que no solo entiendas lo que viene, sino que sepas cómo aprovecharlo a tu favor. Robert Kiyosaki lo advirtió, y no es una frase sensacionalista. Es una advertencia real que la mayoría de las personas están ignorando. El mundo está al borde de cambios drásticos y quienes no estén preparados podrían enfrentar serias dificultades. Pero si entiendes lo que viene y tomas acción ahora, puedes convertirte en uno de los pocos que no solo sobreviven, sino que prosperan en medio del caos. A lo largo de este artículo, te explicaré con claridad qué está ocurriendo, por qué la mayoría no lo ve venir y, lo más importante, qué puedes hacer hoy mismo para protegerte y aprovechar las oportunidades ocultas en esta crisis inminente. ¿Qué está pasando y por qué la mayoría no lo ve? Vivimos en tiempos sin precedentes. Hay señales por todas partes de que algo grande está a punto de suceder, pero la mayoría sigue con su vida diaria sin darse cuenta. Factores clave que indican un cambio inminente: colapso del sistema financiero actual. Los bancos centrales han estado imprimiendo dinero sin control. Desde la crisis del 2008, la Reserva Federal y otros bancos centrales han inyectado trillones de dólares en la economía. ¿El resultado? Inflación descontrolada y una burbuja en los mercados financieros que tarde o temprano explotará. El dólar en peligro. El mundo ha dependido del dólar como la moneda de reserva global durante décadas. Pero ahora países como China, Rusia, Arabia Saudita y otros están comenzando a buscar alternativas. Si el dólar pierde su estatus dominante, las consecuencias serán devastadoras para la economía de EU y, por extensión, para el resto del mundo. El auge de las criptomonedas y la descentralización del dinero. Mientras los gobiernos intentan mantener el control financiero, cada vez más personas están recurriendo a Bitcoin y otras criptomonedas como refugio contra la inflación y la manipulación monetaria. Esto es un indicio claro de que el sistema actual está en riesgo. Desempleo y automatización. Millones de empleos están desapareciendo debido a la inteligencia artificial y la automatización. Grandes empresas están reemplazando trabajadores con tecnología, dejando a muchos sin opciones laborales. ¿Estás preparado para esta transformación? Las crisis geopolíticas y la incertidumbre global, guerras, tensiones políticas y problemas económicos están sacudiendo el mundo. Desde conflictos internacionales hasta crisis energéticas, todo apunta a que estamos entrando en un periodo de gran inestabilidad. Pero la gran pregunta es, ¿por qué la mayoría no se da cuenta? La respuesta es simple: porque estamos programados para creer que las cosas seguirán igual. Nos han enseñado a confiar en los gobiernos, en los bancos y en los medios de comunicación. Pero la realidad es que las reglas del juego están cambiando y quien no lo entienda a tiempo sufrirá las consecuencias. ¿Qué puedes hacer para protegerte y beneficiarte de lo que viene?
Si bien lo que acabo de describir puede sonar alarmante, hay una gran oportunidad para quienes estén preparados. Aquí te dejo acciones concretas que puedes tomar desde hoy. 1. Educarte financieramente. El mayor error que comete la gente es depender de un salario y no entender cómo funciona el dinero. Robert Kiyosaki lo ha dicho muchas veces. Los ricos no trabajan por dinero, hacen que el dinero trabaje para ellos. Aprende sobre inversiones, criptomonedas, bienes raíces y otros activos que te protejan contra la inflación. 2. Salir de la trampa de los bancos y diversificar tu dinero. Si todo tu dinero está en una cuenta bancaria, estás en peligro. En una crisis financiera, los bancos pueden restringir retiros o incluso colapsar. Considera diversificar en activos como oro, plata, criptomonedas y bienes raíces. 3. Invertir en activos reales. El dinero en efectivo pierde valor con la inflación, pero los activos como bienes raíces, negocios propios y criptomonedas pueden crecer incluso en tiempos de crisis. Por ejemplo, durante la hiperinflación en Venezuela, quienes tenían dólares o Bitcoin pudieron proteger su riqueza mientras el bolívar se desplomaba. 4. Desarrollar habilidades valiosas. El mercado laboral está cambiando. La inteligencia artificial y la automatización están reemplazando trabajos tradicionales. Si solo dependes de un empleo, podrías estar en riesgo. Aprende habilidades digitales, emprende y busca formas de generar ingresos pasivos. 5. Aprovechar las oportunidades. En momentos de crisis, las mayores fortunas de la historia se han construido en tiempos de crisis. Mientras muchos entran en pánico, los que están preparados compran activos a precios bajos y los venden cuando el mercado se recupera. Por ejemplo, durante la crisis del 2008, inversionistas como Warren Buffett compraron acciones cuando todos vendían, y hoy esas inversiones valen millones. El futuro pertenece a los que toman acción hoy. Ahora que sabes lo que está ocurriendo, tienes dos opciones: ignorarlo como la mayoría y esperar a que el impacto te tome por sorpresa, o tomar acción ahora mismo para protegerte y aprovechar las oportunidades que surgirán. La mayoría de las personas no tienen idea de lo que está a punto de suceder, pero tú sí, y eso te da una ventaja enorme. El conocimiento sin acción no sirve de nada. Si quieres asegurar tu futuro financiero y estar entre los pocos que prosperan en tiempos de incertidumbre, empieza hoy mismo. Comienza educándote, diversificando tus inversiones y desarrollando habilidades valiosas. No dependas solo de tu empleo. Crea múltiples fuentes de ingresos. No dejes tu dinero en el banco. Ponlo a trabajar en activos reales. Estamos al borde de uno de los mayores cambios económicos y sociales de la historia, y la mayoría sigue viviendo como si nada estuviera ocurriendo. La estabilidad que muchos creen tener es una ilusión, y cuando la realidad golpee, será demasiado tarde para reaccionar. Este no es un mensaje alarmista, es una advertencia basada en hechos. Si entiendes lo que está pasando y tomas acción ahora, puedes estar entre los que prosperan en tiempos difíciles. Pero si ignoras las señales, podrías ser una de las millones de personas atrapadas en una crisis sin salida. A lo largo de este artículo, voy a revelarte lo que está ocurriendo, cómo está afectando cada aspecto de la economía y qué debes hacer ahora mismo para no quedarte atrás. Cambios que están reconfigurando el mundo, no estamos ante una crisis cualquiera. Esto no es solo inflación, ni solo una recesión. Estamos viviendo una transformación total del sistema económico, financiero y laboral. Aquí están las principales fuerzas que están dando forma al nuevo mundo. El fin de la clase media.
Tal como la conocemos históricamente, la clase media ha sido el pilar de la economía, pero hoy está desapareciendo a una velocidad alarmante. ¿Por qué? Los salarios no crecen al mismo ritmo que la inflación. Aunque los precios suben, los sueldos no lo hacen de la misma manera. Cada año, la gente trabaja más, pero su dinero rinde menos. El acceso a la vivienda es cada vez más difícil. Antes, una persona con un salario promedio podía comprar una casa. Hoy, en muchos países, el precio de los inmuebles ha aumentado tanto que se ha convertido en un lujo inaccesible. El ahorro tradicional ya no funciona. Guardar dinero en el banco es una estrategia perdedora. La inflación se lo come y los intereses son mínimos. Mientras tanto, los ricos siguen invirtiendo en activos que aumentan su valor. Ejemplo real, en EE.U, en la década de 1970, una familia de clase media podía vivir con un solo ingreso. Hoy, en la mayoría de los casos, ni siquiera 2 sueldos son suficientes para mantener el mismo nivel de vida. El auge de las monedas digitales gubernamentales, CBDCs, y la eliminación del dinero en efectivo, uno de los cambios más radicales que se avecina es la implementación de monedas digitales de los bancos centrales, CBDCs, por sus siglas en inglés. Estas monedas reemplazarán el dinero en efectivo y darán al gobierno un control total sobre cada transacción. ¿Qué significa esto? Seguimiento absoluto de tus finanzas. Cada pago que hagas será rastreado, eliminando por completo la privacidad financiera. Restricción de acceso a tu dinero. Podrían establecer límites en lo que puedes gastar o en qué lo puedes usar. Si el gobierno decide que debes pagar más impuestos o que ciertos gastos son innecesarios, podría bloquearte el acceso a tu propio dinero. Dinero con fecha de vencimiento. Algunos países están probando la idea de que las monedas digitales tengan una fecha de expiración, obligándote a gastarlas en cierto tiempo para evitar el ahorro y mantener el consumo alto. Ejemplo real. China ya implementó su yuan digital y otros países como EE.U y la Unión Europea están desarrollando sus propias versiones. Si esto se vuelve la norma, la gente perderá el control sobre su propio dinero. El nuevo orden económico y el fin del dólar como moneda dominante durante décadas, el dólar ha sido la moneda principal del comercio mundial. Pero esto está cambiando rápidamente. Nuevas alianzas económicas. Los países emergentes están creando bloques comerciales para reducir su dependencia del dólar. El grupo BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, está impulsando acuerdos para comerciar sin necesidad del dólar. Pérdida de confianza en la economía de EE.U. Con una deuda impagable y una inflación fuera de control, cada vez más países buscan alternativas al dólar, lo que debilita su valor y su influencia global. Ejemplo real, Arabia Saudita, un aliado clave de EE.U, está considerando aceptar yuanes en lugar de dólares para vender su petróleo a China. Si esto se convierte en una tendencia global, el dólar podría perder su dominio, afectando a todo el sistema financiero mundial. ¿Cómo protegerse y aprovechar las oportunidades en medio del caos? Si la situación parece alarmante, es porque lo es. Pero las crisis también traen grandes oportunidades para quienes saben qué hacer. Aquí hay estrategias que pueden ayudarte a no solo sobrevivir, sino a prosperar. 1. Deja de pensar como empleado y empieza a pensar como inversionista el viejo. Modelo de estudia, consigue un buen empleo y ahorra, está obsoleto. La clave es aprender a invertir y generar múltiples fuentes de ingresos. Aprende sobre inversiones en bienes raíces, criptomonedas, materias primas y negocios digitales. Crea fuentes de ingresos pasivos que no dependan de un salario fijo.
En 2, protege tu dinero de la inflación y la devaluación. No puedes depender del dinero en efectivo o de una cuenta bancaria. Debes diversificar tus ahorros en activos que conserven su valor. Estrategias recomendadas: oro y plata, refugios, seguros en tiempos de crisis. Criptomonedas como Bitcoin, descentralización y protección contra la inflación. Bienes raíces en mercados estratégicos. 3. Desarrolla habilidades que te hagan indispensable en la nueva economía, Eli. Mercado laboral está cambiando. La inteligencia artificial y la automatización reemplazarán millones de empleos. Debes asegurarte de que tus habilidades sean valiosas y difíciles de sustituir. Áreas con alta demanda en el futuro: tecnología, IA, programación, ciberseguridad, negocios digitales, e-commerce, marketing online, finanzas e inversiones. 4. Mantente informado y no dependas de los medios tradicionales. La mayoría de las noticias en televisión y medios masivos no te dirán lo que realmente está pasando. Debes buscar información de fuentes alternativas y aprender a analizar los datos por ti mismo. Recomendación: sigue a inversionistas y expertos en economía que han demostrado entender estos cambios antes que los demás. El futuro pertenece a quienes actúan hoy. Ahora ya lo sabes. La mayoría de las personas no tienen idea de lo que está a punto de suceder, pero tú sí. La pregunta es: ¿vas a ignorar esta información o vas a usarla a tu favor? La historia ha demostrado que en cada crisis hay quienes pierden todo y quienes se vuelven más ricos. La diferencia está en quién está preparado. Empieza a educarte financieramente. Invierte en activos que conserven su valor. Desarrolla habilidades valiosas y crea fuentes de ingresos alternativas. 1. La manipulación de los mercados financieros. Todo está diseñado para que pierdas. La mayoría de las personas cree que si trabajan duro, ahorran y hacen las cosas bien, estarán seguros financieramente. Pero la realidad es que el sistema financiero está diseñado para beneficiar a unos pocos y mantener a la mayoría atrapada en un ciclo de deuda y dependencia. ¿Cómo nos manipulan? Inflación oculta. Nos dicen que la inflación es del 3% o 5%, pero en realidad es mucho más alta. ¿Cómo lo sabemos? Mira el precio de los alimentos, la gasolina o la vivienda en los últimos 10 años. Los salarios no han subido al mismo ritmo, por lo que cada vez trabajas más y puedes comprar menos. Bancos que se enriquecen con tu dinero. Cuando depositas tu dinero en un banco, ellos lo usan para prestar y ganar intereses. Si el banco colapsa, te quedas sin nada o con límites en retiros, como ha pasado en muchos países. El mercado de valores está manipulado. Las grandes corporaciones recompran sus propias acciones para inflar los precios y los bancos centrales imprimen dinero para mantener las bolsas arriba artificialmente. Pero cuando la burbuja explota, el pequeño inversionista es el que pierde. Ejemplo real. En 2008, mientras millones de personas perdían sus casas en la crisis hipotecaria, los bancos que provocaron el colapso fueron rescatados con dinero público. La lección: no puedes confiar ciegamente en el sistema financiero tradicional. Necesitas educarte y tomar el control de tu dinero. La desaparición del dinero en efectivo. El peligro del control absoluto. Cada vez más, países están restringiendo el uso de dinero en efectivo. Te dicen que es por seguridad o para prevenir el crimen, pero en realidad se trata de control total. Si el efectivo desaparece y todo es digital, el gobierno y los bancos podrán rastrear todas tus transacciones, bloquear tu acceso al dinero si no sigues ciertas reglas, aplicar tasas negativas y quitarte dinero directamente de tu cuenta. Ejemplo real.
En Canadá, en 2022, el gobierno congeló las cuentas bancarias de ciudadanos que apoyaban protestas pacíficas. Si esto pasa en un país desarrollado, ¿qué crees que harían en otros lugares? La solución: usar métodos de pago descentralizados, invertir en criptomonedas como Bitcoin y diversificar en activos físicos. El gran reemplazo laboral. Tu trabajo está en riesgo. La inteligencia artificial, la automatización y la globalización están eliminando millones de empleos. Si piensas que tu trabajo es seguro, piénsalo de nuevo. Ejemplos de industrias afectadas. Atención al cliente. Chatbots como ChatGPT ya están reemplazando empleados en bancos, telecomunicaciones y soporte técnico, transporte y logística. Los camiones autónomos ya están en fase de prueba. Pronto, millones de camioneros podrían quedarse sin trabajo. Contabilidad y finanzas. Softwares inteligentes pueden hacer el trabajo de contadores y auditores en segundos. Marketing y escritura. Las IAs pueden escribir artículos, anuncios y guiones publicitarios mejor que muchas personas. Ejemplo real, en 2023, IBM anunció que congelaría la contratación de 7.800 empleos porque planeaban reemplazarlos con IA en los próximos años. ¿Qué hacer? Si tu trabajo puede ser automatizado, debes adaptarte antes de que sea tarde. Aprende habilidades en tecnología, invierte en negocios digitales y crea fuentes de ingresos independientes. Las crisis energéticas y la guerra por los recursos muchos. Países están enfrentando crisis energéticas que afectan la producción de bienes y el costo de vida. Esto puede provocar conflictos internacionales y hacer que los precios de la energía, el agua y los alimentos se disparen. Factores clave: cierre de plantas de energía en Europa y problemas de suministro de gas. Crisis en la producción de alimentos y posibles escaseces. Guerras por el agua en distintas regiones del mundo. Ejemplo real: en 2022, Europa enfrentó una crisis energética grave debido a la reducción del suministro de gas de Rusia, lo que llevó a precios récord en electricidad y calefacción. ¿Qué hacer? Invertir en fuentes de energía alternativas, aprender a ser autosuficiente y asegurar fuentes de alimento y agua. El plan de las élites. Realmente quieren que seas libre. Las grandes corporaciones y los gobiernos quieren que dependas de ellos. Si eres financieramente libre, no pueden controlarte. ¿Cómo te mantienen atrapado? Educación obsoleta. Nos enseñan a ser empleados, no a crear riqueza. Sistema de deudas, hipotecas, préstamos estudiantiles y tarjetas de crédito te mantienen atrapado. Publicidad y consumismo. Te convencen de gastar en cosas que no necesitas en lugar de invertir. Ejemplo real: grandes empresas como BlackRock y Vanguard están comprando miles de propiedades en todo el mundo. ¿Su objetivo? Que en el futuro la gente no pueda comprar casas y solo pueda alquilar. La solución: dejar de depender del sistema, aprender a invertir y construir un futuro independiente. La mentalidad del nuevo rico. ¿Cómo salir del sistema y crear tu propia riqueza? No necesitas ser millonario para empezar a cambiar tu vida. Lo que necesitas es cambiar tu mentalidad y tus hábitos financieros. Educarte financieramente. No dependas de los bancos ni del gobierno para tu futuro. Invertir en activos productivos. Dinero en el banco. Dinero perdiendo valor. Activos como bienes raíces, criptomonedas o negocios digitales generan ingresos. Rodearte de personas que piensan como tú. Si hablas de inversión con alguien que solo piensa en gastar, te llamarán loco. No escuches a los perdedores. Ejemplo real: en la crisis de 2008, mientras la mayoría perdía dinero, los ricos compraban propiedades y acciones a precios bajos. En 2020 pasó lo mismo. La diferencia es que ellos estaban preparados.
Gran crisis de deuda. ¿Estamos al borde del colapso financiero? El mundo está endeudado hasta el cuello. Gobiernos, empresas y ciudadanos han tomado préstamos sin control y estamos llegando a un punto de quiebre. Las cifras son alarmantes. La deuda global supera los 300 billones de dólares. Imprime dinero sin parar, lo que hace que el valor del dólar caiga con el tiempo. Muchas economías están al borde de la quiebra. Argentina, Turquía, Líbano. Ejemplo real. Japón, que alguna vez fue una de las economías más fuertes del mundo, tiene una deuda que supera el 260% de su PIB. Si colapsa, arrastrará a muchas otras economías. ¿Qué significa esto para ti? Tu dinero pierde valor cada día debido a la inflación. Las tasas de interés subirán, haciendo que las hipotecas y los préstamos sean impagables. Los gobiernos podrían aumentar los impuestos para cubrir su deuda, afectando a la clase media y baja. ¿Cómo protegerte? No dependas solo del dinero en efectivo. Invierte en oro, plata, criptomonedas y bienes raíces. Evita endeudarte con préstamos innecesarios. Desarrolla ingresos en dólares o en activos que suban con la inflación. El futuro del trabajo. El 50% de los empleos actuales podrían desaparecer. La inteligencia artificial, la automatización y la globalización están transformando el mercado laboral más rápido de lo que la gente cree. Las máquinas están reemplazando a los humanos en muchas industrias. Bancos y financieras, cierres masivos de sucursales debido a la banca digital. Atención al cliente. Chatbots y asistentes virtuales ya hacen el trabajo de miles de empleados. Fabricación y logística. Robots están reemplazando trabajadores en fábricas y almacenes. Ejemplo real, McDonald's ya está probando restaurantes sin cajeros humanos, donde los pedidos se hacen automáticamente. ¿Cómo prepararte para esto? Aprende habilidades que no puedan ser fácilmente reemplazadas por IA: creatividad, estrategia, ventas, liderazgo. Construye un negocio propio o múltiples fuentes de ingresos. Invierte en tecnología en lugar de pelear contra ella. La inteligencia artificial y el control total de la información, los avances en inteligencia artificial, no solo están transformando el trabajo, sino también la manera en que se controla la información, la manipulación de la verdad. Las grandes empresas tecnológicas controlan lo que ves en redes sociales, en noticias y en los motores de búsqueda. Esto significa que lo que se promueve en Internet no siempre es la verdad, sino lo que conviene a ciertas agendas. Las opiniones que van contra el sistema pueden ser censuradas o eliminadas. Los algoritmos están diseñados para influir en la manera en que piensas y tomas decisiones. Ejemplo real. Durante la pandemia hubo información bloqueada en redes sociales porque no coincidía con las narrativas oficiales, aunque después se demostró que era cierta. ¿Cómo evitar ser manipulado? No te fíes solo de las noticias oficiales. Investiga diversas fuentes de información. Aprende sobre privacidad digital y herramientas para evitar el rastreo. Desarrolla pensamiento crítico para cuestionar lo que consumes. El futuro del dinero. La batalla entre las criptomonedas y las monedas digitales de los gobiernos, CBDCs. Las criptomonedas nacieron como una alternativa al dinero controlado por los bancos y gobiernos, pero ahora las élites están lanzando su propia versión, las CBDCs, monedas digitales de los bancos centrales. ¿Cuál es la diferencia entre Bitcoin y las CBDCs? Bitcoin CBDC es descentralizado, nadie lo controla, controlado al 100% por el gobierno. No puede ser censurado ni bloqueado. Pueden bloquear tu dinero si el gobierno lo decide. Privacidad total en transacciones. Cada transacción será rastreada. No depende de bancos o intermediarios. Tu dinero podría ser limitado o condicionado. Ejemplo real.
En China, el yuan digital ya permite que el gobierno limite en qué pueden gastar las personas su dinero. ¿Qué significa esto para ti? Si los gobiernos imponen las CBDCs y eliminan el efectivo, podrían tener control total sobre la economía y sobre ti. Solución: educarte sobre criptomonedas descentralizadas y usarlas estratégicamente antes de que sea tarde. KUNC. La trampa de la renta básica universal, un regalo o un mecanismo de control. Con la automatización eliminando empleos, muchos gobiernos están promoviendo la renta básica universal, RBU, que consiste en dar dinero gratis a la gente para sobrevivir. ¿Cuál es el problema? Puede parecer una solución, pero en realidad es una manera de hacer que la gente dependa totalmente del gobierno. Si te dan dinero cada mes, pueden ponerte condiciones para recibirlo: vacunas obligatorias, restricciones en compras, control de tu estilo de vida. Puede ser una excusa para subir los impuestos y quitar más dinero a quienes producen riqueza. Ejemplo real: en España y Canadá han probado programas de renta básica y muchos de los beneficiarios han dejado de buscar trabajo, quedando atrapados en la dependencia del gobierno. ¿Qué hacer en su lugar? No dependas de ayudas, crea fuentes de ingresos propias, aprende a generar ingresos en línea, donde hay menos control gubernamental. Protege tu libertad financiera a toda costa. La guerra contra la propiedad privada. No serás dueño de nada y serás feliz. Hay una agenda promovida por el Foro Económico Mundial que sugiere que en el futuro la gente ya no poseerá casas, autos ni bienes. En su lugar todo se alquilará o se compartirá. El problema es que esto solo beneficia a las élites. Si la gente no es dueña de nada, dependerá de grandes corporaciones para vivir. Los precios de las casas están subiendo tanto que muchas personas nunca podrán comprarlas. Ejemplo real: empresas como BlackRock están comprando miles de propiedades para luego alquilarlas a precios elevados, evitando que las personas puedan ser dueñas. ¿Cómo evitar caer en esta trampa? Invierte en bienes raíces antes de que sea inaccesible. Asegura activos físicos que no puedan ser fácilmente controlados. Desarrolla una mentalidad de propietario y no de inquilino. Conclusión: estás a tiempo, pero el reloj avanza. Lo que está ocurriendo no es una coincidencia. Hay una serie de cambios que están afectando la economía, la tecnología y la libertad individual. Pero la buena noticia es que, si entiendes lo que está pasando, puedes tomar el control de tu vida y estar preparado para lo que viene. Elige aprender sobre inversiones y finanzas. Crea independencia económica y digital. No dependas del sistema. Usa el sistema a tu favor. La mayoría de las personas no tienen idea de lo que está a punto de suceder. Tú sí. ¿Qué vas a hacer con esta información?